Vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, para hacer una breve recapitulación, la clase anterior estuvimos abordando respecto a uno de los componentes de este curso que era asistente administrativo, ¿verdad? Y para ello conversamos acerca de la importancia de poder conocer los alcances de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y estuvimos un poco conversando qué es el procedimiento administrativo, qué actores involucra, ¿verdad? Que existe una autoridad y existe un administrado. También estuvimos hablando, y me parece que por acá nos quedamos, sobre qué es un acto administrativo. Porque cuando empezábamos a conversar sobre qué es un procedimiento administrativo, dijimos que es un conjunto de acciones y de pasos que llevan a la emisión de un documento conocido como un acto administrativo. En términos más simples y sencillos, ¿qué es un acto administrativo? Es la decisión positiva o negativa respecto a tu solicitud, pero plasmada de forma escrita y oficial. Entonces, ese documento de vital importancia marca el final de un ciclo, de un conjunto de pasos, y este acto resolutivo contiene una serie de contenidos o elementos que tienen que validarse, tienen que corroborarse, y que podrían generar, de no cumplirse adecuadamente, la invalidez de estos actos o de este acto administrativo. Comentábamos de la importancia de que este documento esté correctamente motivado, ¿no? Y cuando hablábamos de la correcta motivación, decíamos que es muy, pero muy importante que se respete los plazos, que se respete los requisitos y que se respete los pronunciamientos o el pronunciamiento de la entidad a cargo y de sus especialistas respecto a la corroboración u observación de algún requisito faltante o de algún elemento que podría generar o motivar a que la decisión sea desfavorable. Por ejemplo, si yo como administrado solicito ante una autoridad la emisión de una licencia municipal, este procedimiento está regulado en el TUPA de la municipalidad, que me dice qué requisitos debo presentar, cuáles son los plazos, cuáles son las etapas, ¿verdad? Y de repente, y muy probablemente, a cuánto asciende el derecho que yo voy a necesitar cancelar a la municipalidad por concepto de inicio de procedimiento o de solicitud de licencia municipal. Entonces, vamos a suponer, porque cada municipalidad establece criterios similares, pero con ciertas diferencias, de que se me pide de que para que yo pueda aperturar por ejemplo, un restaurante, ¿no? Mi local o el local que yo arriende tiene que tener ciertas medidas, tiene que tener, por ejemplo, el techo de ciertas características, ¿no? Tiene que tener baños de tales medidas, ¿no? Tiene que tener cocina con este aparato de succión de grasa, ¿verdad? Lo que le denominan trampas de grasa, tales estufas, ¿no? De que, por ejemplo, el personal que yo contrate tiene que tener siempre un permiso o un carnet de salubridad. Un carnet de salubridad, que es un documento a través de la cual se cerciora de que este personal cumple con los protocolos sanitarios requeridos para manipular alimentos. Entonces, vamos a suponer, si me escuchan bien, ¿verdad? Chicos, alguien que me levante la mano y me diga que sí, ok. Creo que se congeló la cámara, voy a prenderla y apagarla, pero bueno, eso no es lo importante. Les decía, vamos a suponer de que el inspector de seguridad llega para hacer un informe, ¿no? Tú has solicitado una licencia municipal y llega un inspector. Entonces, el inspector, ¿qué hace? Una inspección
o una evaluación ocular, ¿no? Una inspección visual trae un formato, puede traer un asistente, hace un recorrido, te hace preguntas, ¿no? Toma medidas, toma fotos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha transitado por esa solicitud, por ese proceso, pero aproximadamente ocurre así. Una vez de que este inspector va a la infraestructura, a tu local, emite un informe cuyo número de informe obra como antecedente en ese acto administrativo, en el que el especialista va a detallar lo que él encontró y lo que él pudo corroborar. Que efectivamente, ¿no? El local cumple con las medidas tales y tales, que cuenta con 2 baños, que la cocina anexa una foto en la que se encuentra todos los implementos necesarios, que se han anexado los carnets de salubridad del jefe de cocina, de los asistentes, etcétera, y que por lo tanto, estoy haciendo un breve resumen, corresponde técnicamente darle viabilidad a su solicitud. Ese podría ser en un caso favorable, ¿verdad? Pero en un caso desfavorable, vamos a suponer que tú, por, digamos, abaratar costos, alquilaste un local más barato, pero que no cumple con la normativa, pero le pasaste por ahí una mano de pintura, ¿no? Quisiste aparentar cosas que no eran, llega el inspector, se da cuenta, toma la foto, hace el informe y te dice que tu local no cumple con las condiciones mínimas para poder aperturar. Entonces, ese informe es favorable o desfavorable. Desfavorable, ¿verdad? Y en base a ese informe es que la autoridad administrativa, entre otras condiciones, posiblemente se pronuncie en contra, ¿no? O no te dé la razón respecto a tu solicitud inicial. Vamos a suponer que el local sí cumplía con todas las condiciones, pero no lo sé, alguna mala competencia quiso sabotearte, ¿no? De repente el gerente era amigo de la competencia. Entonces, la motivación que se dio para negarte el derecho, colocas fotos adulteradas, colocas fotos de otro local, ¿no? Me dicen, no, licenciada, pero ¿quién se atrevería a hacer eso? Parece cuando lo digo un poco irreal, pero sucede más de lo que ustedes creen. Entonces, vamos a suponer que yo, que soy consciente, que tengo, digamos, que estoy completamente segura de que cumple con todas las condiciones para que se me haya otorgado el derecho, me doy cuenta cuando me notifican de la resolución que me ha sido denegado, ¿no? Entonces, yo, en cuanto, a ver un momento. Ya, entonces vamos a suponer que yo como administrada me notifican de esa resolución y me es desfavorable, ¿no? Entonces, yo pido todos los informes, antecedentes y me doy cuenta de esas irregularidades. Entonces, yo presento un recurso de apelación. Incluso yo podría agotar la vía administrativa y podría recurrir a la vía judicial para poder demandar a estas autoridades por abuso de poder, ¿verdad? Por, digamos, incumplimiento de funciones, entre otros cargos a los que yo podría recurrir a la vía judicial, no solamente para que se revierta la posición inicial, sino sobre todo para que se pueda determinar responsabilidades a las que hubiera lugar en caso de que estos malos funcionarios hayan actuado de esta manera, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros trabajamos con alguna autoridad que tenga el poder o tenga las funciones respecto a la pronunciación de procedimientos administrativos, tenemos siempre que ser honestos, ¿no? Cumplir con todas las formalidades, porque estos actos administrativos son pausibles de revisión, no solamente por otros órganos administrativos, sino por el Poder Judicial, por órganos de control, por la Fiscalía, ¿no? Porque son actos públicos. Entonces,
Hay muchas responsabilidades funcionales y penales que tenemos nosotros que considerar si en algún momento nos encargamos de su elaboración o en todo caso damos visto bueno en algún sentido, ¿no? En algún sentido técnico o legal. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que nuevamente por malas acciones de funcionarios me doy cuenta que la autoridad que se ha pronunciado sobre mi caso no es la que tiene las funciones competentes de poder pronunciarse? Es decir, que por querer desfavorecerme, otra área se ha tomado atribuciones ilegales para poder pronunciarse sobre mi caso. Yo también podría demandar la revisión de este acto administrativo en la vía administrativa y puedo denunciar penalmente a estos funcionarios por un delito que se llama usurpación de funciones. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta de todas las variables y todas las aristas que están alrededor, que involucran a un documento que para algunos podría parecer de menor impacto, pero que sí no solamente genera no solamente genera efectos jurídicos respecto a la solicitud administrativa, sino también genera responsabilidades funcionales en las autoridades, en los especialistas y en el personal técnico que ha estado involucrado en cualquiera de los procesos que han conducido a la emisión de este documento. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, en esta primera pequeña parte hemos hablado acerca del proceso administrativo, los actores, el acto administrativo, como una parte más teórica, ¿correcto? Pero si en algún momento ustedes trabajan en un área administrativa de alguna institución pública, es muy importante, muy básico, de que repasemos, porque no creo que no conozcan, sino que repasemos los principales documentos administrativos que suelen darle vida o suele ser el día a día de todos aquellos, independientemente de la profesión, de la especialidad, no importa si eres administrador, ingeniero, sociólogo, politólogo, comunicador, arquitecto, si tú laboras en la gestión pública, siempre, pero siempre vas a necesitar conocer, vas a necesitar estar en práctica en la elaboración de documentos administrativos, ¿correcto? Ya sea por tus funciones o por la labor que tú desempeñas en un área de la gestión pública. Como lo vuelvo a repetir para los alumnos que recién se están conectando, no la responsabilidad de saber elaborar documentos administrativos no recae únicamente en personal meramente administrativo como los secretarios, ¿verdad? Los asistentes. Esto es transversal para funcionarios de nivel de asistente técnico, especialista, analista, supervisor, director. Todos necesitan de alguna u otra manera conocer para evitar imprevistos y para evitar alguna contingencia, la correcta elaboración de documentos administrativos. Entonces, yo quisiera que ustedes compartan a través del chat algunos comentarios que tengan respecto quizá al documento administrativo que se les ha hecho de repente más difícil o del que creen que más profesionales tienen algún problema o algo que nos quieran compartir respecto a los documentos administrativos. Vamos a esperar un minuto para algunos comentarios, los leemos, los compartimos y en la parte subsiguiente ya vamos a empezar a conversar con ejemplos de aquellos de uso más frecuente en la gestión pública. ¿Ok? Espero sus comentarios, estimados, para poder proceder a su lectura.
Estimados, espero sus comentarios en el chat o alguien que quiera hacer uso de la palabra. Ya. ¿Qué tienes que decirnos, estimada Luisa, acerca de los informes? ¿Qué tienes que decirnos, estimada Luisa, sobre el informe? ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario más, chicos? ¿Alguien? Claro, en la redacción, ¿no? En la redacción suelen presentarse problemas porque independientemente de la profesión, surgen algunas preguntas como, ¿estaré obviando algo? ¿Estaré colocando la información necesaria? ¿Estaré colocando los términos correctos? ¿Estaré usando o colocando la información de manera ordenada, ¿no? De manera estandarizada dentro de lo que se pueda? Entonces, esas preguntitas, esos cuestionamientos, vamos a ir respondiéndolo en esta parte de la sesión del día de hoy. Primero damos una revisión rápida respecto a qué son los documentos administrativos. Son un registro o permiten el registro de los actos que suceden en la administración pública y brindan soporte. ¿Soporte en qué sentido? Respecto a las actividades, a las acciones que desarrollan todos los días los diferentes órganos, jefaturas, departamentos dentro de la gestión pública, como para que las instituciones puedan cumplir sus objetivos, sus metas institucionales, tienen que desarrollar una serie larga, muy larga de procesos, de decisiones, de actividades, etcétera, y todo ello requiere registrarse. Porque como les comenté en la primera sesión, me parece, en la gestión pública especial y específicamente se requiere siempre establecer los acuerdos, establecer las observaciones, el traslado de información, cualquier acción, por más pequeña que sea, siempre tiene que estar registrada por escrito. Por escrito siempre va a ser la manera más idónea, la manera que se sugiere siempre para poder dejar una trazabilidad. ¿A qué me refiero con trazabilidad? Es la línea de tiempo, ¿no? ¿Quién lo envió? ¿A qué hora lo envió? ¿A través de qué medio lo envió? Si esta otra persona que lo recibió lo respondió, no lo respondió, a quién puso en copia. O sea, siempre se tiene que dejar esta trazabilidad de los documentos para, si es necesario, hacer una regresión, ¿no? En el momento, si esa acción es auditada, es fiscalizada, entonces se tiene que sacar la línea de tiempo desde que nace toda esta actividad hasta que concluye y qué funcionarios estuvieron involucrados. Los documentos administrativos tienen diversos principios, como la formalidad, evidentemente, porque un documento administrativo ya tiene un espíritu formal, ya es una característica per se, es una característica que podemos deducir solamente al pensar en documentos administrativos dentro de la gestión pública. Siempre se habla de la simplicidad, que es un principio que parece contradictorio. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que los documentos administrativos en la gestión pública siempre tienen que ser complejos, técnicos y largos, ¿no? Muy extensos. Y esa es un mito, o de repente ha sido en su momento una práctica no recomendada en el ámbito, porque lo que se busca siempre es la agilidad, la digamos, romper barreras burocráticas innecesarias y la simplicidad. Incluso existe una ley
una ley de obligatorio cumplimiento en el Estado, que es la ley de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, no es solamente un principio sugerido, sino es un concepto de obligatorio cumplimiento en el Estado. También hablamos acerca de la flexibilidad, en el sentido, estimado, que tenemos que entender que cada persona que cumple una labor en el aparato público tiene un rol y tiene una especialidad, ¿verdad? Y tiene también una experiencia menor o mayor en sus funciones. En el Estado como en el sector privado, vamos a encontrar a personal junior, a personal senior, a personal especialista, consultores, inclusive y en su gran mayoría a ciudadanos, ciudadanos que tienen una formación básica o un ciudadano de pie, y todos ellos tienen derecho a que sea respetado su estilo de redacción, su punto de vista, su forma particular de esbozar y de expresar sus ideas de forma escrita. Por supuesto, siempre que ésta sea expresada de forma formal, de forma respetuosa, coherente y simple, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver por acá, permítame bajar. Ok, entonces los documentos administrativos son diversos y cada uno cumple una función específica, pero de manera general, de manera estándar, estos documentos, cualquiera que este sea, tienen tres partes, ¿no? Que es el encabezado, que es este que voy a señalar acá, que es el encabezado, que es el cuerpo, que es la parte más extensa de un documento, y también el pie, lo que se conoce como el pie de página, ¿no? Donde se esbozan algunos datos que vamos a ir compartiendo a continuación. Ahora, vamos a dejar de compartir el PPT para compartir un documento real, ¿no? Un documento real, mostrarles o explicarles respecto a la estructura que les acabo de mostrar. A ver, permítanme un momento para descargar un documento y mostrárselo. Permítame un momento para descargar y mostrárselo. Ya, vamos a compartir pantalla para mostrarles cómo la estructura de un documento en la, digamos, en la vida real de la administración. Si fuera correcto ese tema. O sea, lo que sucede en la. Ya nos dice documentos burocráticos. A ver, la burocracia es un concepto que nos habla de aquellos, no sé, a ver, vamos a clarificarlo de mejor forma. La burocracia es un concepto que existe en todas las instituciones públicas y que hasta cierto punto se vuelve necesario, porque la burocracia es un principio que permite que los procesos dentro del Estado sean reglamentados, estén normados, estén, digamos, bien establecidos y no puedan ser alterados, ¿no? O sea, si yo quiero obtener
por decir un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, si yo quiero ejecutar un proyecto de inversión pública, necesaria y obligatoriamente tengo que sujetarme como gobierno local o regional a una serie de pasos que están establecidos en la norma. No los puedo saltar, no los puedo evadir, no los puedo eludir. En un momento de ese proceso que se hace largo, tedioso y complejo, la burocracia convierte en barreras burocráticas innecesarias. O sea, ¿por qué en algún momento es negativa, es perjudicial para una entidad cuando se identifican que algunos de los requisitos, procesos, tasas, resultan innecesarias o no contribuyen para el logro de ese proceso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Estado es, a través de una oficina de simplificación administrativa, identificar las principales barreras burocráticas que existen en las instituciones, y otra vez vuelvo a repetir que estas barreras burocráticas vienen siendo requisitos, procesos innecesarios que alargan y hacen más complejo de forma indebida un proceso dentro de una entidad pública, afectando, ¿no? Afectando en algún momento más adelante o después a la población, ¿no? Al ciudadano o a aquella persona que está o que ha iniciado ese proceso o que va a ser beneficiario de ese proceso. ¿Ok? Entonces, este principio de simplificación administrativa y de eliminación de barreras burocráticas ya viene siendo implementado hace varios años en el Estado y se tiene pues todo a un aparato público y a una serie de servidores que están justamente y únicamente encargados de hacer este proceso que les acabo de comentar. Entonces, en sus pantallas está un documento, ¿no? Un documento de la gestión pública, a través del cual vamos a explicar cuáles son la estructura de un documento administrativo. En primer lugar, tenemos el encabezado, ¿no? Para poder editar el encabezado en un documento Word, lo que tengo que hacer es hacer doble clic en la parte superior, central o lateral del documento, activarlo, y ahí vamos a ver el encabezado, que es lo que estoy en este momento subrayando. ¿Qué contiene el encabezado? Bueno, en primer lugar, lo que conocemos como los logos institucionales, ¿no? Ahora, estos logos institucionales ya están creados, están normados, porque vuelvo a repetir que en la administración pública todo es normado, y no pueden ser modificados porque sí. Simplemente las personas, funcionarios, se tienen que limitar a hacer uso de los logos y de la información institucional que ya se encuentra aprobada. En este caso, podemos ver el logo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Que como le dije, la tipografía, el tipo de letra, el color de la letra, el tamaño, todo esto ya existe y está normado, ¿correcto? No lo podemos cambiar. Y no solamente está normado a nivel ejecutivo, sino está normado en cualquier entidad pública. Toda entidad pública tiene un manual de identidad gráfica a través del cual se reglamenta todos los parámetros comunicacionales referidos al branding de una entidad. Ahora, estos logos siempre van en el extremo central, en el extremo superior central, de esta manera, ¿no? Los logos, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, ¿no? El logo está en la mano derecha y el logo del ministerio en la mano izquierda. Más abajo, pero también en el encabezado, se van a colocar dos tipos de información.
el nombre del decenio y el nombre del año, ¿no? Recordar que el nombre del año es una, digamos, la creación y la designación del nombre del año es una potestad del presidente de la República que lo oficializa a través de una resolución suprema, ¿no? Los primeros días hábiles de cada año. En este caso, el año 2025 se llama Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana. Hasta ahí estamos con el encabezado. Después, ya en la parte editable del documento, ¿no? Siempre tenemos que consignar como primer dato la ciudad, el día, el mes y el año en el que hasta se ha remitido el documento, ¿no? En este caso, Lima, 27 de febrero del 2025, y lo alineamos a la margen izquierda del documento. Debajo de esta información vamos a consignar esta otra, ¿ok? Esta otra, y voy a explicar cuál es su función y cómo se compone. Dentro de los documentos administrativos en la gestión pública existen varios. La carta, el oficio, el informe, el memorando, la resolución, que son de los más comunes que cursan o obran dentro de la gestión pública. Entonces, esta parte que ustedes ven, sí, porque sí creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver si me confirman. Ah, ok, gracias. Entonces les decía que lo señalado de amarillo, lo señalado de amarillo es la nomenclatura. Es la nomenclatura, ¿ok? Que va a estar señalado de cómo va a estar compuesto. Primero que va a ser en mayúscula, segundo que va a estar en negrita y subrayado. Ese es el estilo que tiene esta parte importante del documento administrativo y va a iniciar con el nombre del documento. Si es oficio, será oficio. Si es informe, se colocará acá informe. Si es carta, es carta. Si es memorando, etcétera. Entonces, todo documento administrativo tiene una numeración. Una numeración que es seguida por el número del año, ¿no? En este caso, 2025. Y a partir del año, hacia la derecha, se va a colocar las abreviaturas de la entidad a la que pertenece el que está remitiendo el documento. Estas abreviaturas no son creadas por el que lo redacta, sino ya está oficializado y normado dentro también del documento que les hablé anteriormente. Entonces, yo no creo ni modifico las abreviaturas ni del ministerio, ni del viceministerio, ni del programa. Eso ya existe, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es respetar la prelación y la jerarquía de la entidad a la que pertenece, a la que yo estoy remitiendo, de mayor a menor jerarquía. Por ejemplo, acá empezamos con Midagri. ¿Qué significa Midagri? Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es la entidad de mayor jerarquía a la que pertenece el PCI, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es su abreviatura? Esta que ustedes ven acá. Lo separamos con guión y proseguimos con el órgano que le sigue en jerarquía, que es el despacho viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria, ¿no? Que su abreviatura es esta que está acá. Después, cuando ya pasamos a la propia institución, colocamos un slash horizontal y colocamos las iniciales de la entidad seguido de la unidad a la que pertenece y a la subunidad que está remitiendo el documento.
Pero no nos compliquemos con esto porque en realidad esto ya es o sea, en todas las entidades y en todas las oficinas esto ya está estandarizado. Lo que hay que hacer es preguntar, ¿no? Pedir un modelo de qué forma lo usan y simplemente acoplarnos y cambiar la numeración, ¿no? Esta numeración usualmente la dejamos así porque ya cuando se remite el documento a la secretaria, ya es la secretaria la que coloca el número, ¿no? 20, 30, 40, 100, 120, etcétera. ¿Hasta acá alguna pregunta o todo claro? Ok, qué bueno que esté claro. Seguimos. Entonces, luego de esta información que ya expliqué, vamos a seguir con los datos del receptor, ¿ok? Entonces, lo que yo necesito acá conocer son, en primer lugar, sus nombres completos. Yo no puedo ponerle Ana Ubillus, Ana Cecilia, no, tengo que ponerle sus nombres completos, ¿correcto? Nombres y apellido. Ahora, me dicen licenciada, pero yo no sé el nombre completo del emisor, no sé cómo se llama. Toda esa información siempre obra en Internet, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar en Google directorio del Ministerio de Educación, directorio del Programa Nacional de Saneamiento Rural, directorio de INGEMET, directorio de INDECI, ¿no? O sea, independientemente de la entidad que sea, la información oficial respecto a sus representantes está siempre en Internet, porque se nos va a escapar de repente Anes con doble N, ¿no? Ubiyuse sin tilde, ¿no? Entonces, siempre caemos en son pequeños detalles que cuentan. Entonces, para asegurarnos de que estamos colocando la información correcta, por favor, siempre busquemos los datos completos del receptor. Evidentemente su cargo, cuál es su cargo exacto, ¿no? Que eso también lo vamos a encontrar en la información que les acabo de decir de internet. Cuando coloquemos funcionarios, siempre salen nombres y apellidos, siempre sale cargo, siempre sale una foto, a veces sale una foto, ¿no? Eh, Después de eso tenemos que colocar el nombre de la entidad a la que pertenece y la dirección. No importa que lo enviemos por mesa de partes virtual, siempre tenemos que colocar la dirección de la entidad. Esa información también está en Internet. Simplemente colocamos dirección del Midagri, dirección del PCI y nos va a salir la dirección exacta. ¿Ok? Entonces, ya con esa parte terminamos con esa aclaración terminamos la primera parte y a continuación ya vamos a ir bajando al cuerpo del documento. Entonces, tenemos que tener en consideración dos partes importantes que son el asunto y la referencia. Normalmente el asunto puede ser un tema, un pequeño dolor de cabeza para algunos porque lo hacen muy extenso, muy complejo, ¿no? Y tratemos de no complicarnos con eso. Primero hay que responder la pregunta que es un asunto. El asunto es la descripción muy resumida y muy puntual del objeto del documento. Traslado de información, invitación, notificación, respuesta, ¿no? Entonces, esa información hay que consolidarla en el apartado del asunto. La sugerencia es de que esta parte se redacte al final, cuando ya hemos redactado el cuerpo.
De esa manera vamos a tener más claro, ¿no? Más claro qué es lo que vamos a comunicar. Porque si yo empiezo por el asunto y no he redactado el cuerpo, entonces ahí de repente puedo presentar esa dificultad en el sentido de que no conozco exactamente qué es lo que quiero lograr con mi documento. Por eso se sugiere que sea al final cuando ya lo tengo perfectamente claro. Después vienen las referencias. ¿Qué son las referencias? ¿Alguien ha escuchado de que me pueda decir, estimados alumnos, qué son las referencias? ¿Para qué sirven? ¿Alguien que me pueda compartir eso? Ok, entonces su compañero Nairo, bueno, primero Daniel nos dice que las referencias son a un documento emitido o recibido. Nairo nos dice que es la mención o la indicación de algo. Bien, buenos aportes, chicos. Muchas gracias. Efectivamente, cuando hacemos una referencia es porque estamos haciendo una indicación, es porque estamos haciendo alusión, es porque estamos hablando y referenciando, como su mismo nombre lo dice, un documento que guarda relación con el desarrollo de mi documento, ¿no? Porque recuerden que los procedimientos administrativos es una serie de etapas, ¿no? Entonces pueden existir, por no decir que siempre existen, documentos anteriores que eh, tienen relación o son antecedentes el documento actual o el documento que estoy redactando en el tiempo presente, ¿no? Entonces, no solamente documentos anteriores, sino también leyes, resoluciones, dispositivos legales que reglamente, que regulen aquello de lo que yo también estoy haciendo alusión en el documento. Entonces, estas referencias tienen que estar ordenadas, estas referencias se tienen que anexar en los documentos, no se pueden solamente nombrar, tienen que anexarse, hay que descargarlo, hay que subirlo a un drive, hay que cargarlo en algún formato que permita la lectura oportuna de parte del receptor, ¿ok? Entonces, ya habiendo esbozado esa parte, vamos al cuerpo del documento. Ahora, la estructura del cuerpo va a variar dependiendo del tipo de documento administrativo del que estamos hablando. El oficio y la carta tienen una estructura muy similar a la que ustedes ven acá. El informe tiene otra estructura, el memorando tiene otra estructura, la resolución tiene otra estructura porque cumplen funciones diferentes. Están hechos, han sido pensados para situaciones y para comunicar, o sea, para propósitos y contextos diferentes, ¿ok? Las cartas y los oficios suelen ser documentos puntuales, documentos de un folio o máximo de 2 folios, ¿no? Que no revisten una complejidad en particular, pero ya los otros documentos, informe, memorando, resolución, son más extensos, tienen varias partes, demora o requiere un mayor tiempo realizarlos, ¿no? Pero
todo es posible de aprender si se practica o si se tiene en consideración las estructuras generales pauteadas y sugeridas. En este caso, como estamos haciendo lectura de este documento, vamos a hacer lectura del cuerpo, en este caso de una carta, ¿ok? Entonces siempre hay que saludar, ¿no? De mi mayor consideración, que recuerden que este es un documento formal, este es un documento institucional, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con los términos, con los signos de puntuación, con las reglas ortográficas, con las reglas gramaticales, ¿no? Con las mayúsculas, con las minúsculas, ¿no? Y para eso siempre hay que revisarlo 2, 3, 4 o las veces que sean necesarias para asegurarnos de que se cumplan con estos criterios, ¿no? Creo que a nadie le gustaría que te observen el documento por fallas ortográficas, por fallas un poco básicas, ¿no? Porque eso habla de ti como profesional. Entonces, si queremos guardar esas formas y construir una experiencia más enriquecedora, hay que asegurarnos de pulir los detalles, ¿no? De trabajar los detalles, porque eso es una muestra de nuestro trabajo, ya sea que lo firmemos nosotros o que lo elaboremos para alguien más, para el jefe del jefe, siempre hay que ser muy pulcros con la redacción. Entonces, dice, de mi mayor consideración es grato dirigirme a usted y sirvo a la presente para hacer de vuestro conocimiento que a través del documento de la referencia, que es este que estamos viendo acá, la comisión de usuarios ha solicitado los planos de la toma Huancavieja ubicada en tal lugar, ¿no? De la obra tal, dado que su organización ejecutará con fecha posterior un canal revestido con recursos propios. Mucho agradeceremos que en un plazo de 4 días hábiles de recibir la presente comunicación, nos remitan la información técnica solicitada que permita dar respuesta al requerimiento de la organización de usuarios. Sin otro particular, quedo de usted atentamente y firma el funcionario encargado, ¿no? O el que tenga la facultad para redactar este tipo de documentos, que no es cualquiera, ¿ok? En la gestión pública, no todos los servidores tenemos la capacidad de firmar documentos. Si tú tienes una estabilidad, si eres 728, si eres CAS, ¿no? Posiblemente puedas elaborar documentos como informes y demás, pero los oficios, los memorandos están pensados para que sean remitidos por funcionarios que cumplen o que tienen cargos de decisión dentro de una entidad, ¿correcto? Entonces, no es que cualquier analista, cualquier especialista puede remitir oficios y cartas menos memorando, no funciona así. Tiene que revisar si tiene la facultad y la competencia para poder hacer, ¿ok? Entonces, en la gestión pública existe 2 tipos de firmas, la firma digital y la firma física. Cualquiera de las dos está permitida y validada, pero ya la mayoría de entidades usan las firmas digitales. ¿Por qué las firmas digitales? Porque las entidades públicas, cada una de ellas tiene un sistema de gestión de documentos interno, ¿no? Que es manejado, mejor dicho, cualquier documento administrativo se elabora y para que sea firmado tiene que ser ingresado al sistema del que les hablo, que es el sistema de gestión documentaria interna, ¿no? Y tiene que no solamente ser firmado por el titular, sino también tiene que colocarse los vistos buenos del especialista que lo redactó, del especialista que lo revisó, del especialista que está de acuerdo con su contenido y lo avala, ¿correcto? Entonces, como ustedes podrán ver, ya nos queda solamente la parte del pie de página, ¿no? El pie de página también, para no complicarnos en la administración pública,
Esto ya está estandarizado. Yo no puedo colocar el pie de página como yo creo, como yo quiero, como yo considero, no funciona así. Simplemente hay que limitarse a colocar lo que ya existe, lo que está normado y es obligatorio cumplir, ¿correcto? No se puede, el encabezado y el pie de página no se puede modificar, ¿no? No puedo quitarle este logo, no puede poner otro logo, no funciona así, ¿ok? Y para terminar les explico por qué está este código de acá. ¿Qué significa? El CUT significa Código Único de Trámite, ¿ok? Cuando un documento ingresa a una institución pública, cualquiera que este sea, se genera un CUT o un número de expediente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carta número 35, 40, 20 o cualquiera, cuando ingresa a un sistema documentario, le asignan un código único de trámite. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo remití, vamos a pensar que yo ingresé una carta a la municipalidad y mi carta es la carta número 1 CUT. Entonces, la municipalidad me asigna un CUT que vamos a decir que es el CUT 25, ¿no? ¿Para qué sirven los CUTs? Los CUTs sirven para identificar el documento en el sistema de gestión documentaria de la entidad. Tú no buscas al documento por su número, o sea, tú no lo buscas por carta 25, sino lo buscas por el número de CUT, ¿no? El número de CUT es prácticamente la numeración, el código, la insignia que te va a permitir hacer el respectivo seguimiento del documento. Vas a poder saber a qué oficina entró, quién lo derivó, quién lo respondió, quién no lo respondió, etcétera. ¿Correcto? De ahí su importancia. Cuando tú ingresas un documento a mesa de partes virtual de cualquier entidad, tienen que responderte, bueno, tu documento ha sido ingresado de forma satisfactoria y el CUT que te ha sido asignado es el 16-250-2025 tal, ¿no? Y con ese código ya tú sabes qué va a ser la insignia a través de la cual en lo posterior tú vas a poder hacer un seguimiento del estado de tu documento. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar, estimados, con la sesión número 3. Estoy descargando el PPT para poder compartirles pantalla. Ok, ya se descargó, voy a compartir pantalla. Ok, Cristian, ok, Nayiro. Tema 3. Ok, ¿me confirma si ve mi pantalla, por favor? Ok, gracias. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a hacer una breve recapitulación, pero ya no a nivel de estructura, sino ya a nivel de tipos de documentos. Déjenme ver para que se... A ver, he dejado de presentar un segundo. Entonces, rápidamente vamos a hacer esta mención, ¿ok? ¿Para qué sirve el oficio? El oficio es un documento de carácter oficial que es utilizado por cualquier servidor, no. Solamente por funcionarios que desempeñan cargos directivos, cargos de decisión. Cargos de decisión. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para poder comunicar
órdenes, consultas, dar respuesta, remitir documentos e información. ¿Ok? A través del oficio yo realizo invitaciones, felicitaciones, agradecimientos, ¿no? Entre otros. Todas ellas cumplen función social, cultural, política, profesional, etc. En la gestión pública, el oficio tiene dos áreas de circulación. Dentro de la misma entidad, por ejemplo, del director de la entidad al jefe de logística, y también a nivel externo del jefe del director del PCI al director de agrorural, ¿no? Que son dos entidades diferentes. Pues, entonces, el documento se puede remitir dentro de una misma entidad y también entre entidades, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser del mismo sector, ¿no? Pueden ser cada una de un ministerio diferente, ¿no? Simplemente son dos instituciones diferentes. Como lo volví a decir, los servidores que no desempeñan un cargo directivo no pueden firmar un oficio, ¿no? Los oficios, así sean a nivel interno, o sea, así sean dentro de una misma entidad, siempre tienen que dirigirse a cargos directivos, ¿no? El director hacia el jefe, el director hacia el jefe de la OSI, el jefe de logística, el jefe de administración, el jefe de planeamiento y presupuesto, el jefe, o sea, entre jefes, ¿no? Entre cargos directivos, ¿no? No entre el asistente, no entre el especialista, no entre el supervisor, no, así no funciona. Ya, ok. Ahora, vamos a ver el memorando, ¿no? El memorando es un documento de administración interna porque circula dentro de una entidad a través de la cual un funcionario que ejerce un cargo directivo indica, traslada, determina de carácter obligatorio y bajo responsabilidad funcional o brinda indicaciones obligatorios a funcionarios o servidores que jerárquicamente están debajo de él. Mejor dicho, y en palabras resumidas, el memorando es remitido de forma unilateral de un jefe hacia sus subordinados. Puede ser uno, pueden ser varios. Por eso es que existen memorando y memorando múltiples, ¿no? Cuando el memorando es remitido en la misma, en el mismo contenido y en el mismo momento a más de un funcionario. ¿Para qué sirven los memorandos? Bueno, tienen diversas funciones, pero normalmente se utilizan para poder dar indicaciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que todos los que estamos en esta clase trabajamos en una misma entidad y vamos a decir que yo soy la directora, soy la jefa, soy la líder de esa entidad. Y me doy cuenta, me empieza a llegar la información, me empieza a llegar informes de que el 30% de los servidores están llegando tarde de manera recurrente e injustificada. Que Alejandro, Cristian, Daniel, Fiorella, José y Luisa han llegado 5 veces tarde durante los últimos 15 días y no han reportado ni han justificado su tardanza. Entonces, para mí, eso ya significa un problema, ¿verdad? En primer lugar, porque si yo me enteré y no hice nada, y eso le genera un perjuicio a la entidad porque se afecta la productividad, ¿verdad? Incluso si llega tarde y no se le descuenta en su remuneración, también podría generarme una responsabilidad funcional hacia mí. Si yo lo supe y no hice nada, los órganos de control pues, me van a crucificar, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es emitir un memorando a todos los servidores de la entidad y hacer saber esta información, ¿no? Que a través del informe tal, remitido por el área tal, se me ha informado que un número aproximado de tal servidores
vienen cometiendo la falta administrativa de no justificar sus tardanzas y se les recuerda que de acuerdo al reglamento tal, el horario laboral es de 8 a 1 y de 2 a 5, ¿no? O algo así, dependiendo de la realidad que funcione en esa entidad, ¿no? Por lo tanto, se invoca a los servidores a cumplir estrictamente el horario laboral y de no ser el caso se iniciarán los procedimientos administrativos y los descuentos reglamentarios que correspondan. Entonces, ya con esa determinación y con esa obligatoriedad, yo estoy cumpliendo en poner en advertencia a todos los servidores que existe un problema, cuál es la norma que lo regula y qué va a pasar si ese problema continúa. Otro ejemplo, en esta misma dinámica, yo soy la directora y de acuerdo a los documentos de gestión de mi entidad, me doy cuenta que resulta necesario realizar un encuentro, ¿no? Realizar un encuentro de capacitación anual. Entonces, yo remito un memorando diciendo que en base al documento tal está próximo a celebrarse el encuentro anual de fortalecimiento de capacidades, por lo tanto, los jefes, ¿no? En este caso los jefes, van a tener que remitir hasta tal día y tal hora a través de tal correo, ¿no? La lista de sus servidores que se encuentran aptos para participar, ¿no? Digamos, indicando que dicho evento tendrá una duración de 2 días, de tal hora a tal hora, en tal lugar, ¿no? Y que se requiere la información para poder coordinar los temas logísticos y administrativos. Y así podría ser muchos ejemplos, pero para que no nos gane la hora he querido explicar, ejemplificar de una forma clara y concisa cuál es la utilidad y la funcionalidad del memorando en la gestión pública. ¿Ok? Los memorandos son documentos unilaterales. ¿Por qué unilaterales? Porque se remiten de una sola parte, de los jefes a los subordinados. Los subordinados no pueden mandarle a un jefe un memorando. No ha sido creado de esa manera. Los memorandos normalmente se responden en el sentido de confirmar la recepción, pero no se responden en el sentido de cuestionar su contenido, ¿no? De dar una respuesta cuestionable, simplemente se suele responder por el medio que llegue, ¿no? Para conocimiento y fines, se confirma la recepción, se acatará lo dispuesto, etcétera. Ahora, el documento del cual hablaba su compañera hace un momento, ¿no? ¿Qué es el informe? ¿Para qué sirve el informe? ¿Para qué se creó el informe? ¿Cuál es la utilidad del informe? Todos los servidores de una entidad cumplimos funciones específicas y necesarias para el logro de los objetivos institucionales. Entonces, en el acontecer diario de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades, suele necesitarse expresar sobre una materia en particular a un superior. Mejor dicho, el informe está pensado para que sea remitido de un subordinado a un jefe. ¿Pero sobre qué? ¿Qué voy a trasladar? ¿Qué voy a comunicar en un informe? A ver, un ejemplo. En mi caso, ¿no? Creo que les comentó la coordinadora, no sé si lo hizo, que trabajo como especialista social en una entidad pública. Entonces, suele acontecer que en algún momento determinado se presenta un problema o una contingencia, ¿no? Entonces, yo remito un informe para comunicar todos los aspectos referidos a ese problema. Antecedentes, cuándo nació el problema, cuándo se identificó, ¿no? De ahí yo hago el análisis del problema, ¿no? Hago el análisis de cómo se desarrolló, a qué autoridades involucré, qué documento se firmó, a través de qué otro documento se dejó constancia, ¿no? También hago, si corresponde, un análisis con indicadores, con cuadros, ¿no? Que es muy diferente un informe social a un informe, no lo sé, de un ingeniero, de un arquitecto, de un administrador, de un contador.
cada profesional, de acuerdo a su lenguaje, a su conocimiento y a la materia del informe, va a modificar su contenido de acuerdo a lo que quiere transmitir, ¿verdad? Sin embargo, desde mi perspectiva, los informes en la gestión pública cumplen con cierto contenido. Normalmente tienen 4 partes: antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Básicamente el informe ha sido creado para que el profesional, el especialista, exprese su posición o su opinión profesional sobre un tema, para advertir, para informar, para profundizar, para explayarse sobre un tema que necesita atención de parte del jefe. Como tú eres especialista y tú no decides o no tienes la última palabra, entonces tú estás cumpliendo con trasladar, poner en conocimiento al superior. Esto ha pasado de esta forma, con estas consecuencias y se encuentra de esta forma. Tú dime cómo procedo, qué decisión tomo, qué es lo que digo, qué es lo que no digo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la función de un informe. Ok, eso es en la primera parte de la sesión número 3. Ahora, también es muy importante que todos aquellos que trabajen o estén interesados en trabajar en la gestión pública sepan siempre de que existe un concepto que necesita ser estudiado y practicado en el día a día de tu función, independientemente de cuál sea esta que cumplas, ¿no? Si eres asistente, especialista, jefe, eso pasa en un segundo plano, porque es muy importante que la atención al ciudadano sea un concepto que trabajemos todos aquellos que elaboramos en la gestión pública. Creo que en algún momento cualquiera de nosotros ha tenido una mala experiencia, ha tenido una situación desagradable respecto a alguna situación que esté vinculada a la atención al ciudadano en una entidad pública. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa, digamos, ese concepto de que la administración pública no da una atención cordial, no da una atención cálida y más características, no da una atención oportuna, ¿no? Todos tenemos ese concepto de que cuando nos referimos a cualquier institución pública, hospital, colegio, UGEL, municipalidad, gobierno regional, siempre tenemos una expectativa negativa o neutral, ¿no? O sea, nunca esperamos mucho de las entidades públicas, porque muchas veces podemos sentir de que los servidores a muchas personas los trata o les dan una atención inadecuada, ¿no? No les dan respuestas oportunas, ¿no? No los atienden de forma adecuada y por eso es muy importante que interioricemos y trabajemos y estudiemos este concepto para no continuar con esta mala praxis que le hace mucho daño a las instituciones públicas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante brindar una atención adecuada a los ciudadanos? Porque brindar un servicio adecuado al ciudadano comprende prestar servicios de calidad que van a impactar en la evaluación y en la experiencia que tenga el ciudadano de esa institución. Y por eso es que existen estándares, ¿no? Estándares transversales a todas las instituciones públicas que tenemos que conocer para posteriormente aplicar. ¿Cuáles son esos estándares, no? El estándar de estrategia y organización, conocimiento, ciudadanía, usuario, acceso y canales de atención al ciudadano. Por ejemplo, una municipalidad, ¿qué canales de atención tiene? Puede tener diversos canales. Por ejemplo,
mesa de partes virtual es un canal de atención. La propia municipalidad tiene una mesa de partes físicas. También es un canal de atención. Algunas municipalidades tienen módulos de atención al ciudadano en la propia municipalidad o también lo tienen de forma descentralizada. En pocas palabras, ¿a través de qué espacios las instituciones públicas aperturan o brindan atención a la ciudadanía? Y el cuarto criterio, cuarto principio es cómo está condicionado o equipado esas instituciones. Está correctamente equipado, cuando tú vas, tienes dónde sentarte, la página web de la municipalidad funciona adecuadamente. Yo he visto que muchas páginas web se caen, muchos correos de las municipalidades para recepcionar documentos no funcionan, nunca te responden, los números de teléfono nunca responden o responden de mala manera, ¿no? Entonces, esos espacios, esos canales de atención, si no cumplen con su función y no brindan respuestas oportunas a los ciudadanos, simplemente no funcionan, ¿ok? Otro de los estándares que hay que considerar es cómo se aplica la simplificación administrativa en una entidad. Si nosotros como ciudadanos identificamos barreras burocráticas que nos afecten a nosotros como ciudadanos y que podrían afectar a otros conciudadanos, ya podríamos o estaríamos en la capacidad de decir que efectivamente esa entidad no tiene un enfoque o sus estándares de calidad de atención al ciudadano son pobres o muy bajos, ¿no? También otro criterio es quiénes y en qué cantidad la entidad tiene a personal destinado a poder atender las demandas, las consultas y los requerimientos del ciudadano. Y evidentemente uno de los aspectos más importantes es la transparencia y el acceso a la información. Existe una ley que se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue creado y promulgado hace algunos años para poder oficializar la obligatoriedad de que las instituciones públicas respondan y brinden información oportuna a los ciudadanos respecto a casi todo, ¿no? A procesos de inversión pública, contratación, muchos otros, ¿ok? Entonces, digamos, existe una ley y un reglamento, pero en muchas entidades no se cumple como debería por muchos motivos, pero independientemente de cuáles fueran estos, al final, sumando y restando, nos va a llevar a concluir, ¿no? Nos va a llevar a concluir respecto a los estándares, ¿no? Si los estándares son altos o bajos en cada institución pública. Ahora, ustedes saben que existen también espacios de participación ciudadana que han sido creados a lo largo de los años para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones dentro de las entidades públicas. Hace muchos años, hace 30 o 40 años, la gestión pública tenía otra forma de pensar. No involucraban al ciudadano más que como objeto o último receptor del servicio público. A partir del 2000 hacia adelante, esto empieza a cambiar y empiezan a crear leyes y a oficializar espacios, mecanismos y metodologías a través de las cuales los ciudadanos pueden tener un espacio de participación válido y trascendente para la toma de decisiones dentro de una institución pública. A continuación, vamos a mencionar solo algunos de estos como ejemplos. Por ejemplo, el presupuesto participativo,
las audiencias de rendición de cuentas, los consejos de coordinación regional y local, las juntas vecinales, comités de gestión, etcétera. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Ok, Patricia. Ok. Y ya para finalizar la clase de hoy, estimados alumnos, como les decía, ¿no? ¿Qué tipos de canales de atención existen? Existen canales telefónicos, virtuales, itinerantes, presenciales, ¿no? Y bueno, lo que resulta obvio, pero de todas maneras es importante reforzar, ¿no? Que para cualquier funcionario que esté en un área vinculada a la atención al ciudadano tiene que tener estas siguientes características, ¿no? Responsabilidad, orientación de servicio, comunicación afectiva, trabajo en equipo y evidentemente un comportamiento ético, ¿no? Yo incluso me atrevería a añadir a esta lista de que es muy importante que las profesionales sean conscientes del impacto de su labor en la imagen que pueden construir o que pueden coadyuvar a construir de la institución pública y también en el servicio que brindan muy personal como profesionales y como personas, porque tú eres persona antes que profesional. Entonces tienes que ser siempre, yo trabajo siempre bajo el criterio de que trato a los demás como me gustaría que me traten a mí, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajo y todos los días tengo contacto con autoridades, con pobladores, con ciudadanos. Es mi trabajo. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante que la otra persona se sienta escuchada, se sienta respetada, se sienta comprendida por esta otra persona que vengo a ser yo, que represento a una entidad pública, que brindo un servicio público, ¿no? Y para mí es muy importante eso, porque al final no es tanto mi valoración como profesional, sino que cuando me ven a mí, ven a una entidad pública, ¿no? Ven el trabajo del Estado, ven al Estado cerca suyo, y creo yo que eso es más que suficiente para siempre darles la atención, el respeto y el espacio oportuno para escucharlos, ¿no? Y atenderlos y hacer seguimiento de sus solicitudes cuando correspondan, pero también cuando se preste alguna situación que sea equivocada, en donde ellos de repente recurren a la fuerza, o me he encontrado también con personas que se ponen agresivos y respetuosos, ¿no? Yo trato siempre de mantener la calma, ¿no? Y siempre tener un mismo nivel de respeto, o sea, sin importar cómo la otra persona se comporte, tú no puedes comportarte igual, porque tú representas a una institución pública, ¿no? Entonces, siempre guardando las formas y los principios, pero eso tampoco implica tolerar, evidentemente, ninguna falta de respeto, ni ninguna acción que pueda menoscabarte a ti como profesional o poner en riesgo tu integridad, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, no olvidar que las entidades públicas, todas ellas tienen libro de reclamaciones, buzón de sugerencias. El libro de reclamaciones existe de forma física y de forma virtual y muchas entidades tienen canales telefónicos, ¿no? A través de la cual puedes comunicarte con cualquier dependencia dentro de las entidades
Ok, conmigo sería todo. Espero que hoy día hayamos aprendido algo nuevo. También espero que les vaya muy bien en su evaluación. Y conmigo será hasta el día martes a las 8 de la noche para poder continuar con la sesión número 4. Que pasen un gran fin de semana, descansen y nos vemos el día martes. Gracias.